Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida desde el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México. Mi nombre es Alejandro Alday y tenemos el enorme gusto de llevar a cabo este acto o este evento para la presentación del libro De aquí y de allá de la autora Alejandra Delano Alonso, un libro que trata sobre 4 aspectos principales: la vinculación que tienen los gobiernos con sus diásporas, los esfuerzos de integración y protección social, el estudio de cómo los gobiernos desarrollan una serie de instituciones y programas específicos para brindarles protección. También un tema muy especial que es el del retorno vinculado al desarrollo. Este libro lo vamos a presentar con un elenco pues que no podía ser mejor. Nos acompaña desde luego la autora Alejandra Delano. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Está también la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorguli. También le damos la más cordial bienvenida. El titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el ingeniero Luis Gutiérrez. Y pues muy especialmente le damos la bienvenida al secretario de Relaciones Exteriores, al canciller Marcelo Ebrard. Vamos a presentar este libro a través de una alianza que hemos establecido el Colegio de México y el Instituto Matías Romero, que hemos titulado un ciclo de conferencias Migración, Reflexiones en la Coyuntura. A través de este esfuerzo hemos presentado 5 obras durante el 2019, principalmente, y vamos a presentar después de este libro 5 obras más, todos los temas vinculados con la migración, en los diversos aspectos que cubre, con los retos, las enormes oportunidades que hay también para los gobiernos, el desarrollo de figuras jurídicas. En fin, es un tema muy vivo en la agenda internacional, no solo de nuestra región, desde luego que tiene una gran relevancia, pero también a nivel internacional es uno de los temas principales de la discusión en los foros multilaterales. Y vamos a comenzar con la intervención de la presidenta del Colegio de México, Silvia Giorguli, a quien nuevamente le damos las gracias por esta alianza con el Instituto Matías Romero, y le damos el uso de la palabra. Silvia, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí en la presentación del libro De aquí y de allá, Diásporas, Inclusión y Derechos Sociales más allá de las fronteras, publicado además en su versión en español bajo el sello editorial del Colegio de México, lo cual nos da mucho orgullo y mucho gusto. Además, bueno, compartir la mesa con Marcelo Ebrard, con el canciller, con quien tenemos un diálogo también sobre población mexicana en Estados Unidos e inmigración, con Alejandro Alday, el gusto en reanudar esta colaboración a la que ya hizo él referencia, este ciclo de conferencias Migración, Reflexiones en la Coyuntura, y que es uno de los espacios de colaboración entre el Colegio de México y el Matías Romero, además con la expectativa de lo que él mismo acaba de anunciar, de poder, a partir de esta sesión, reanudar las actividades en este formato. Me da también mucho gusto saludar a Luis Gutiérrez, del Instituto Mexicano para los Mexicanos en el Exterior, y a Alejandra Delano, la autora. Además, veo como uno de los espacios para seguir ese diálogo que empezamos hace varios años en torno al tema de su libro. Como soy la primera en esta mesa, voy a hacer primero una exposición que seguramente no le va a hacer justicia al libro, porque intentaré transmitir en unos minutos la esencia del libro para la audiencia que nos escucha de manera más amplia. El libro habla, el proceso del que se habla en el libro, la comunidad mexicana en el exterior y los vínculos que mantiene con México, pues en realidad refleja la maduración de una comunidad mexicana que es heterogénea, como también refleja el libro, con un largo tiempo de arraigo y establecimiento en Estados Unidos, que resulta tanto de la historicidad de la migración como de este cambio que tuvimos en el patrón migratorio a partir de los 90s, que rompió en alguna medida la circularidad y retorno que había caracterizado a la migración mexicana hacia el norte, y que también, bueno, generó estos patrones de migración familiar y de asentamiento más amplio. La autora es muy elocuente al decir que es una comunidad que sigue siendo de aquí y de allá,
heterogénea, en la cual convergen varias generaciones, en la cual encontramos también experiencias de mexicanos que llegaron en diferentes momentos de la historia y que también llegaron a diferentes edades y que por lo tanto sus experiencias en torno a la migración son diferentes. También habla de diversas experiencias de migración y bueno, hay múltiples ejemplos. Además, creo que uno de los rasgos que yo resalto del libro es que aunque está concentrado obviamente en la migración mexicana hacia Estados Unidos, también la autora hace patente la presencia de otras comunidades con quienes hay interacción, probablemente de manera más inmediata otras comunidades de migrantes de países de Latinoamérica, porque compartimos un pasado común, códigos culturales similares y el español, pero no solamente referido a ellos, sino que lo que vemos de esta experiencia de la vinculación con la comunidad mexicana y los gobiernos de los países de origen, pues sirve, el gobierno de México en este caso sirve, yo creo, de ejemplo para otras comunidades de migrantes de otros países del mundo. Siempre, bueno, una de las preguntas conforme uno va leyendo el libro es cómo se da en el caso de México esta particular vinculación con la diáspora. En parte tendrá que ver con la vecindad, con la masividad, con el intercambio continuo de ida y venida que justamente la vecindad facilita, porque se mantiene el vínculo de ambos lados, por la importancia de las remesas para el desarrollo local, pero también por la continuidad de un flujo que inició hace más de 100 años y que ha cambiado en carácter, volumen, pero que se mantiene y que, aunque también el retorno ha cambiado, mantiene ese componente de regreso a México. Alejandra Delano habla de una población que es simultáneamente de aquí y de allá, y yo diría, otra forma de decirlo es que es una población que compartimos, en este caso, México y Estados Unidos. Y creo que esta idea de una población que compartimos es importante porque tiene que ver también con uno de los enfoques que resalta la autora, de movernos hacia una responsabilidad compartida y una gobernanza centrada en los derechos sociales que involucre a los dos gobiernos. Creo que el libro hace un reconocimiento de una tradición de diplomacia consular en México que se ha construido a lo largo de muchas décadas, pero en la cual también resaltan las sinergias con la sociedad civil y con en primera instancia con las organizaciones de migrantes, pero también con gobiernos locales y federales en Estados Unidos. Y creo que ese es uno de los aspectos a resaltar. Hay muchos ejemplos a lo largo del libro, plazas comunitarias, las ventanillas de salud, la importancia de programas de información, hay otros como los consulados móviles e inclusive el acompañamiento de los consulados en procesos legales, como cuando a finales del periodo del presidente Obama se diseñó y implementó el programa DACA dirigido a los Dreamers y en donde también los consulados tuvieron un rol muy importante en dar información y asesorar a los posibles beneficiarios. El libro sintetiza y reconoce ese trabajo de muchas décadas, resalta las sinergias entre los diversos actores involucrados, recupera además voces de los actores, testimonios, y creo que es muy importante, a lo mejor, no sé si Alejandro está de acuerdo conmigo, que creo que desmitifica prenociones sobre la vinculación de un gobierno de origen, como el mexicano, con su diáspora. Y hay muchas, pero por tiempo solo voy a mencionar dos. Una es esta noción o esta idea de ¿se puede ser de aquí y de allá? En realidad el libro lo presenta como una discusión ya superada, o sea, uno puede estar muy integrado a la sociedad de destino y seguir manteniendo una fuerte vinculación o participando en prácticas transnacionales con el país de origen. Inclusive yo diría que hay evidencia que señala lo opuesto. Cuanto más integrado estés en un contexto, documentos, integración socioeconómica, etcétera, más posibilidades tienes de participar y de mantener vínculos con tus lugares de origen. El gobierno mexicano lo ha entendido y creo que ha impulsado medidas como las que permitieron en su momento la doble nacionalidad o como el acompañamiento en aspectos como los procesos de certificación educativa. Lo que es interesante es que esto de aquí y de allá implica también un reconocimiento de derechos sociales más allá de las fronteras y la acción del gobierno de México, pues de alguna manera es un reconocimiento explícito a este hecho.
bueno, se destaca en el libro el caso de los Dreamers, y también desde el prólogo hay testimonio de los Dreamers, como una población que, bueno, llegó siendo niños, se socializaron principalmente en Estados Unidos. Uno podría suponer que su vínculo es menor, y en realidad lo que se refleja en el libro es que el vínculo es diferente, pero sigue habiendo, y México sigue siendo un contexto y un punto de referencia, en muchos casos, inclusive para aquellos que tuvieron que se vieron obligados a regresar al país, a un país que no conocían después de mucho tiempo de ausencia, y como yo decía, de haber vivido en Estados Unidos. La segunda prenoción a la que quisiera hacer referencia es esta idea de la comunidad mexicana, o de manera más amplia, la comunidad migrante en Estados Unidos como una comunidad pasiva. Lo que el libro de Alejandra refleja es justamente lo opuesto. Es una comunidad heterogénea en orígenes nacionales, y también heterogénea en aspectos como los educativos y en experiencias familiares, pero hay sinergias que se dan entre los miembros de la comunidad mexicana, en donde su propia agencia es muy importante. Y creo que el ejemplo más claro, o los ejemplos más claros, son los que da Alejandra, que se refieren a la transferencia de información en aspectos como protección social, acceso a la educación, a la salud, información sobre servicios financieros, información sobre derechos sociales y sobre las nuevas redes sociales que se instalan en Estados Unidos después de la migración. Destaca en el libro también la maleabilidad y adaptabilidad de los programas de acción consular a los cambios que hay en el tema migratorio en Estados Unidos. Y ya para cerrar, porque ya estoy casi sobre el tiempo, hay mucho que discutir. Nada más quisiera pues resaltar algunas paradojas, retos o temas a discutir que se derivan de la lectura. Por un lado, como bien menciona la autora, hay múltiples actividades, programas, acciones, una reacción muy rápida por parte de los consulados, un impacto claro en la comunidad migrante, como se ven los testimonios, pero también una sensación de que este gran esfuerzo se diluye o está atomizado. Y de ahí que hable de la necesidad de una evaluación para fortalecer, orientar recursos, maximizar el trabajo de quienes están involucrados. Muy importante su libro, las alianzas con diferentes actores, y bueno, pues la necesidad de tener más insumos para incrementar el alcance y el impacto de esta tradición de diplomacia cultural. Hay muchas incertidumbres. Por ejemplo, el libro de Alejandra se elaboró todavía antes de que tuviéramos el cambio de gobierno de Trump a Biden, pero creo que hay aprendizajes del gobierno, de esta transición. En primera, con el gobierno de Trump, aprendimos que puede haber retrocesos en ámbitos de la política migratoria, de acceso a derechos por parte de los migrantes que pensábamos que ya eran consolidados. Por otro lado, nos ha hecho evidente la situación de indocumentación, que aunque en el caso de los mexicanos no ha aumentado el número de migrantes indocumentados, pues sigue siendo casi la mitad del total de mexicanos en Estados Unidos, y que nos quedan muchas incertidumbres. Creo que por eso digo que el libro de Alejandra Delano es muy oportuno, como por ejemplo ahora la discusión en torno a los jóvenes, los Dreamers, y la perspectiva en el gobierno de Biden de una posible regularización, pero bueno, nos quedan dudas como la de los padres de los jóvenes, que en algún momento también fueron beneficiarios del programa DAPA, que después desapareció. Hay otros temas, ya con ahora sí es el último, por ejemplo, el de las segundas generaciones, la vinculación, o sea, mucha de la discusión está orientada en la primera generación, pero estrictamente la segunda generación son ciudadanos mexicanos por derecho, dado que tienen la ciudadanía a partir de sus padres, y abre como otra posibilidad de ejercicios de diplomacia cultural, y ahí me parece muy interesante el Instituto Digital César Chávez, que hace una oferta de diplomacia cultural para acercarse no solo a la primera generación, pero también a estas generaciones sucesivas. En fin, es un libro que me entusiasma, tiene muchas vetas para discutir, es muy pertinente de leer en el cambio de gobierno estadounidense y pensando hacia dónde irá la política migratoria en ambos países. Y bueno, pues agradezco mucho a la autora, al Departamento de Publicaciones del Colmex, al Instituto Matías Romero por este espacio de presentación, y pues lista para continuar el diálogo en torno a estos temas. Muchas gracias, Alejandra. Al contrario, muchas gracias, Silvia, por este comentario, la presidenta del Colegio de México, porque tiene razón, el libro tiene que leerse, por eso estos eventos son para motivar la lectura
para invitar a que se consulten la gran cantidad de fuentes, porque es una investigación muy profunda, en un lapso, hay que decirlo también en particular, entre el 2008 y el 2016, que la autora justifica por una nueva corriente migratoria y que además coincide con una multiplicación de esfuerzos por parte del gobierno mexicano para brindar protección consular y otra serie de servicios adicionales y de asesorías y de apoyo a las comunidades mexicanas en Estados Unidos, pues que hoy son múltiples. Y gran parte de esos esfuerzos pues los lleva a cabo el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Vamos a escuchar, y nos da mucho gusto recibir nuevamente al ingeniero Luis Gutiérrez, quien es el titular precisamente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Estimado Luis, adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a la autora Alejandra. Tendremos mucho que hablar a partir de la lectura del libro. Hay más temas que tenemos que discutir. Gusto encontrarme nuevamente contigo, Silvia, en este espacio, y pues, saludo a nuestro jefe, el canciller. Muchas gracias. Saludamos la publicación de este libro, que refleja un gran esfuerzo de investigación en campo de las diferentes estrategias de vinculación con la diáspora que realiza el Gobierno de México, principalmente a través de 3 pilares: documentación, protección a mexicanos en el exterior y las ventanillas comunitarias que funcionan en la red consular, principalmente en Estados Unidos. Este libro permite tener al lector un primer acercamiento a los diferentes programas que todos los mexicanos en el exterior ofrece a los migrantes mexicanos, además de plantearnos retos importantes como lo son, entre otros, una efectiva vinculación con los mexicanos de segunda y tercera generación, así como la extensión de las diversas iniciativas que llevamos desde el Instituto para acercarlas a los grupos vulnerables, como lo son las comunidades LGTBQ, las poblaciones indígenas, los trabajadores agrícolas, etc. Nos encontramos inmersos en la construcción de una estrategia de un IME global con base en 2 pilares fundamentales: ser un promotor activo de servicios desde México hacia las comunidades para contribuir al mejoramiento de sus niveles de vida, y el enriquecimiento de su perfil cultural con un componente sustantivo de alianzas locales, y potenciar la vinculación de las comunidades con su país de origen, impulsando que sus voces, iniciativas, propuestas y exigencias sean parte de un diálogo en México orientado a resultados. El IME debe impulsar que desde el Gobierno de México se asegure de modo transversal la valoración de las aportaciones que hacen las comunidades migrantes hacia sus regiones de origen y el país en su conjunto, y que la valoración se refleje en la inversión adecuada en servicios hacia ellos. Actualmente existe una multiplicidad de programas, entre los que destacan las ventanillas de salud, de orientación educativa y de asesoría financiera, así como la organización de las semanas de educación financiera y binacional de salud. Estas y otras iniciativas benefician a más de 1 millón de personas mexicanas en el exterior cada año. La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las estrategias de salud para migrantes que se desarrollan en la red consular a través de las ventanillas de salud. Se ha logrado, gracias al esfuerzo de todos los cónsules, de todos los equipos de comunidades en los consulados y con los aliados locales, se ha logrado en primera instancia acercar las pruebas para COVID, detección de COVID. La aceptación por las autoridades locales de las matrículas consulares para acceder a las vacunas. Y por último, se ha logrado con un gran esfuerzo y gran éxito establecer centros de vacunación alterno en más de 25, permitiendo con ello el acceso a la protección contra el COVID a migrantes que no tienen otra forma de acceder a las vacunas o que en muchos de los casos temen ir a los grandes centros de vacunación en las ciudades estadounidenses por temor a ser deportados o por el simple hecho de encontrarse con militares de la Guardia Nacional que custodian esos lugares. El IME se propone propiciar una integración binacional para que la comunidad mexicana en el exterior participe activamente en acciones para mejorar sus condiciones de vida y su representatividad en los lugares donde reside. Para ello, se reorientarán y flexibilizarán los programas y servicios comunitarios que se ofrecen en coordinación con diversas instituciones del gobierno federal, abarcando temas de salud, educación, desarrollo económico, vinculación global y comunitaria, deporte y cultura comunitaria. Un plan en desarrollo tiene como prioridad el desarrollo de programas y acciones específicas para los jóvenes migrantes,
Debemos potenciar las becas que permitan que cada vez más jóvenes accedan a educación superior y que les permita la necesaria movilidad social y su empoderamiento económico y político en el país de acogida. Apostemos a impulsar nuevos liderazgos que el día de mañana puedan realizar acciones en beneficio de las comunidades de oriundos mexicanos y de latinos en general en los Estados Unidos y en Canadá. El trabajo en beneficio de las comunidades se articula al interior de México en las alianzas que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con instituciones gubernamentales y organizaciones amigas no gubernamentales, y se materializa mediante las representaciones diplomáticas y consulares, foros consultivos y foros globales que permitan dar voz a las comunidades mexicanas en el exterior para recabar propuestas de políticas públicas. En complemento, se doblarán esfuerzos para difundir y promover sus contribuciones culturales, económicas y sociales. Por instrucciones del canciller y en colaboración con el Instituto Nacional de Migración, el IME es responsable hoy de la Secretaría Técnica de la Mesa Interinstitucional de Atención Integral a Familias en Retorno, establecida por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores el 18 de diciembre de 2020. Este mecanismo de coordinación brinda la plataforma para articular las acciones de máxima urgencia en atención a uno de los grupos más vulnerables de la población en un proceso de concertación que debe tener como mira institucional la creación en 2022 de un centro de atención a familias mexicanas en Estados Unidos para concentrar y gestionar de modo integral la información sobre recursos en apoyo de las familias que retornan a México. Debemos trabajar con miras a brindar a nuestros connacionales en retorno una bienvenida digna en México y propiciar su reintegración en la vida económica y social en el país. Por último, me gustaría invitar a la autora a pensar en una edición ampliada de este libro que en un par de años permita evaluar los programas que se impulsan desde Relaciones Exteriores y del IME para beneficio de nuestras comunidades. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por estas reflexiones. Desde luego, el IME es el encargado de llevar a cabo esta vinculación con la diáspora, pero no solamente la simple vinculación, sino desarrollar una serie de políticas y de programas para que se dé en un entorno de protección social también, como acabo de mencionar, el tema del retorno es importantísimo y es una parte central del libro de Alejandra Delano. Bueno, Alejandra, te vamos a dar la palabra. Ya te puso a chambear aquí el ingeniero, pero con mucho gusto te escuchamos y muchas felicidades por la obra porque es realmente un punto de referencia en cuanto a la investigación de los temas que trata. Muchísimas gracias a Alejandro Alday y al Instituto Matías Romero por organizar este evento en colaboración con el Colegio de México. Muchas gracias a Silvia y a mi alma mater, el Colegio de México, por la oportunidad de hacer la traducción y publicarlo en México y también por todo el apoyo que me han dado a lo largo de toda mi carrera. También muchas gracias a Luis Gutiérrez y al Instituto para las Personas Mexicanas en el Exterior por su presencia y al canciller Marcelo Ebrard. Gracias nuevamente por la oportunidad de ampliar nuestra conversación. Es un honor, en verdad, para mí poder tener este espacio para conversar con todos ustedes, con el público que está escuchando, y les agradezco mucho su lectura del libro, sus comentarios y también las preguntas. No tanto la idea de que vaya yo a escribir otro libro, pero claro que siempre tengo el impulso de continuar este trabajo y me interesa tener este diálogo para poder pensar en oportunidades hacia el futuro de seguir trabajando sobre estos temas. Uno de los objetivos principales del libro es justamente que no se quede dentro de una biblioteca o un espacio académico, sino que fomente un diálogo entre sectores, entre academia, gobierno, sociedad civil y las comunidades migrantes aquí y allá. En México y Estados Unidos es el principal enfoque del libro, pero también ampliarlo mucho más allá, también pensando en comunidades migrantes en Canadá, en Europa y en otros lugares en donde está nuestra diáspora, y también pensar en el tema de migrantes centroamericanos en México y cómo lo que aprendí a través de esta investigación nos puede ayudar también a pensar en este tema que se ha vuelto cada vez más central en nuestra discusión sobre la migración en México.
A través de estos años de estudio sobre la política consular y sobre la política de atención a la diáspora por medio del IME, para mí fue sorprendente observar de cerca la capacidad que tiene el gobierno mexicano para invertir recursos materiales y humanos en la construcción y el desarrollo de una política muy amplia de atención a las comunidades mexicanas en el exterior, que responde a un contexto muy particular. Es, creo que, una política única en relación a toda la política exterior, en relación a toda la política migratoria, y en parte es por el contexto muy particular de Estados Unidos. Por un lado, los retos de millones de personas migrantes que viven con estatus precario en Estados Unidos, que han vivido en estas condiciones durante décadas, con acceso muy limitado a derechos y enfrentando abusos y discriminación que se han exacerbado, obviamente, en los últimos años durante el gobierno de Trump, pero no son solamente en este contexto, sino que han sido históricas. Y por otro lado, que en Estados Unidos también la oportunidad que se ofrece para desarrollar este tipo de políticas es que en muchos estados y ciudades hay una infraestructura y un marco en donde la colaboración entre instituciones públicas, privadas y sociedad civil es el modus operandi, y ha permitido que los consulados se vuelvan un actor relevante en esas colaboraciones que ya existen y que participe como un actor que amplía estas colaboraciones y que ofrece un espacio para ampliar el acceso a servicios de salud y educación a comunidades que normalmente tienen dificultades para acceder a ellos, ya sea por miedo a que presentarse ante una institución pública pueda detonar una detención o una deportación o cualquier cuestionamiento sobre su estatus migratorio, y también por falta de información sobre la posibilidad de acceder a este tipo de servicios independientemente de su estatus migratorio. Entonces, los consulados han tenido un potencial de ser un espacio que moviliza recursos existentes a nivel local y que puede ampliar redes a través de sus propios contactos, a través de su contacto con las comunidades a diario, ya sea que participan en procesos de documentación o de protección consular dentro del consulado y por lo tanto tienen esta visibilidad y este contacto con los consulados, y también las redes que ha ampliado el gobierno mexicano por medio de su política exterior con diferentes actores de la sociedad civil y gobiernos locales. Obviamente, estas políticas y este acceso al consulado y a los servicios que ofrece tiene limitaciones, y como reconoce Luis Gutiérrez, hay mucho que hacer, sobre todo para llegar a poblaciones que enfrentan doble vulnerabilidad, y hay muchos recursos por invertir para que realmente logren su potencial y su alcance, y es algo que detallo en el libro y que trato de hacer de una manera muy constructiva, proponiendo caminos para lograr que algo sobre lo que ya se ha avanzado pueda extenderse y llegar más lejos. También creo que esta política es algo sobre lo que se puede aprender mucho en el contexto mexicano, en términos de estas colaboraciones multisectoriales e interinstitucionales para atender los rezagos que tenemos en crear políticas en México que enfrenten las causas de la migración, que sean congruentes con lo que llevamos años y décadas luchando en Estados Unidos, que es el acceso a derechos para las personas migrantes que están allá, mientras que aquí en México cada vez más se violan los derechos de las personas en tránsito, de los solicitantes de asilo y refugio, y hay discriminación en contra de poblaciones migrantes. Nuestra política se ha tornado más hacia una política enfocada en el control migratorio y menos hacia una política de inclusión, que es justamente lo que los consulados han propuesto en el contexto de Estados Unidos, pero que no tiene un espejo o una congruencia con lo que estamos haciendo dentro de México. También hay una gran brecha entre lo que se ofrece a personas migrantes en Estados Unidos con lo que se les ofrece a esas mismas personas cuando regresan a México, ya sea a consecuencia de una deportación o por un retorno forzado. Hay una necesidad de una política que reconozca que, a pesar de que son ciudadanos mexicanos y están regresando a su país, enfrentan condiciones de exclusión aquí que son muy similares o incluso a veces peores de lo que enfrentan en Estados Unidos, sin acceso a infraestructura, a documentos, a servicios. Como explica Luis, apenas hace unos meses se creó una mesa interinstitucional para atención integral a las poblaciones en retorno, que finalmente reconoce que es necesario atender este tema de una manera amplia y en colaboración con las diferentes secretarías e instituciones que tienen algo que ver con el tema migratorio.
pero nos falta mucho que hacer por crear una política integral que atienda los temas de retorno, tránsito, asilo, refugio, inmigración, emigración de una manera integral y que tome estas buenas prácticas que hemos logrado en la política consular para adaptarlas a otros aspectos del fenómeno migratorio. Y también en el caso del retorno, creo que algo fundamental que considerar es que en esta mesa interinstitucional no se ha integrado aún a las comunidades organizadas en estos procesos. Igualmente en el IME se ha perdido con el tiempo un elemento central que fue parte de su fundación, que era tener un espacio de consulta y de trabajo cercano con las comunidades organizadas para diseñar políticas que integren sus recomendaciones y su visión y que participen plenamente. Creo que eso es parte de lo que yo destaco aquí de la innovación y de lo que se ha logrado a nivel de la política consular. No es solo porque el gobierno se le haya ocurrido o haya tenido un espacio para innovar, sino que han sido resultado de la organización, de las demandas y de la participación y la colaboración de las comunidades organizadas. Así que si no están integradas en los procesos de diseño y de implementación de las políticas, creo que siempre se van a quedar cortas en realmente responder a sus necesidades y en innovar hacia las áreas que las comunidades migrantes nos revelan en su discurso y en sus acciones, como bien claramente en el libro destaco el tema de los jóvenes indocumentados y todo lo que han logrado en términos de cambiar la narrativa y poner en el centro otras maneras y otras visiones de atender el tema migratorio. Destaco siempre la política consular como algo de lo que hay que aprender y adaptar en México y que también puede ser parte de la construcción de una política exterior con Centroamérica y Sudamérica y otros países que nos permita tener otra visión de la colaboración regional en el tema migratorio, pero también en los últimos años ha habido grandes retos en realmente poder expandir lo que nos permitirían estas políticas, porque se han disminuido los recursos que se invierten en la política consular, sobre todo en esta parte de atención comunitaria. Hay una falta de transparencia en el uso de recursos que las comunidades siempre han peleado y han puesto en el centro, porque es un tema que genera desconfianza entre comunidades y consulados. Se requiere tener mecanismos de rendición de cuentas mucho más abiertos y espacios en donde las comunidades puedan participar mucho más ampliamente. Son complicados, tienen muchísimos retos, hay muchas tensiones y eso es claro, pero también en los momentos en los que sí se han abierto esas posibilidades, ha habido logros importantes que creo que es importante reconocer y retomar. Gran parte de estos aciertos vienen de las comunidades migrantes mismas, creo, y si no hay espacios para responderles y para que participen, esta posibilidad de avanzar hacia políticas que pongan en el centro la dignidad humana y el acceso a derechos transfronteras, aquí y allá, se va a quedar corta o no va a lograr todas las posibilidades y el potencial que tiene. Un punto más que quiero destacar para darle espacio al canciller, que me interesa muchísimo escuchar su visión. Cuando en el libro hablo de integración, inclusión, me refiero justamente a que en el centro de la política migratoria existe una visión de justicia y de dignidad humana que pueda cumplirse sin importar el estatus migratorio de las personas, que reconozca que el bienestar de una persona depende el de toda la sociedad, y que es posible crear programas de infraestructura abiertos, así como los consulados en algún momento han abierto sus puertas a personas de origen salvadoreño, guatemalteco, uruguayo, para acudir y acceder a estos servicios y programas. Tenemos ahí un ejemplo muy claro de la posibilidad de tener una visión muy amplia que vaya más allá del territorio, que vaya más allá de la ciudadanía y que ponga en el centro la dignidad humana como la base. El contexto de COVID-19 creo que una vez más ha revelado la vulnerabilidad y la precariedad de las comunidades marginadas que enfrentan discriminación racial y exclusión por su estatus migratorio. Es claro que en Estados Unidos las comunidades más afectadas son las comunidades latinas y negras y nos revelan mucho sobre la precariedad que vivían desde antes y que se ha exacerbado en este contexto. Nos revelan la necesidad de poner en el centro el acceso a la salud, el acceso a la información, que definitivamente está vinculado con el acceso a la educación, y la necesidad de invertir
en recursos, en llevar los servicios a las comunidades, no siempre tener que esperar a que sean las comunidades las que vengan al consulado para tener esta información y estos servicios, sino encontrar mecanismos para llegar a las comunidades, sobre todo, como dice Luis, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas, pero no únicamente. Y la única manera de lograrlo es en colaboración con sus organizaciones, con sus comunidades organizadas, con iglesias, con escuelas, con clínicas de salud. Creo que estos programas que ya existen nos han revelado enormes posibilidades que vienen de programas que no solo sean de arriba hacia abajo, del gobierno diseñan una política que se impone en las comunidades, sino que son procesos de alguna manera más horizontales, en donde hay posibilidades de que diferentes actores participen más plenamente en el diseño y en la implementación. La pandemia también nos ha revelado la fuerza de las comunidades organizadas. Ha habido un crecimiento enorme de organización, de procesos de ayuda mutua que nos recuerdan un poco también a cómo se organizaban las comunidades migrantes en el siglo XIX y también a principios del siglo XX para responder cuando no había recursos, cuando había mucho menos posibilidades de tener infraestructura y acceso a derechos, y nuevamente están ahí las comunidades organizándose, innovando y creando respuestas en donde están las brechas y donde está la mayor vulnerabilidad. Creo que aquí es importante retomar la idea, por ejemplo, de programas como el de INEBecas, que ponían los recursos directo en las comunidades organizadas, directo en sus organizaciones, directo en los individuos para tener acceso a salud y acceso a servicios, sin que hubiera tantos intermediarios y confiando en que las comunidades saben en dónde poner esos recursos y están organizadas y pueden lograr responder a las condiciones urgentes, y también con una visión de largo plazo sobre la posibilidad de participar plenamente en la sociedad donde residen y también tener el derecho y la posibilidad de regresar a sus comunidades de origen cuando las condiciones así lo requieran. En el contexto de Biden, y este es mi último punto, creo que es un momento en donde se pueden retomar algunas de las posibilidades que había en el diálogo migratorio entre México y Estados Unidos antes de la llegada de Trump, enfocado en la responsabilidad compartida y no tanto en el control fronterizo, enfocado en el desarrollo y la necesidad de atender las causas de la emigración desde una perspectiva amplia que reconozca la parte económica, pero también la parte social, el contexto de violencia en México y en países centroamericanos, que otra vez se enfoque en el acceso a derechos como una realidad compartida, como un tema de justicia, de dignidad humana y de reparación del daño ante políticas de muchas décadas que han detonado la inmigración y también la deportación en condiciones de gran riesgo y vulnerabilidad. También es un contexto en donde podemos volver a la posibilidad de considerar a la migración y la movilidad humana no como un problema, sino como un tema que abre oportunidades de repensar políticas, de repensar sistemas, de repensar narrativas, y que requiere una visión a nivel regional donde la responsabilidad es compartida no solo entre gobiernos, sino entre diferentes actores de la sociedad, entre empresas, entre organizaciones, entre sociedad civil, entre individuos, y que se puede ver a la migración también no como algo lineal, que solo pensemos en términos del país de origen y el país de destino y ahí se acaba la conversación, sino verlo como un continuo en donde tenemos que considerar todos los procesos migratorios como algo que está vinculado, y por eso es la idea de que el acceso a derechos tiene que ser en todas las facetas del movimiento migratorio, no solo cuando se van, no solo cuando están en Estados Unidos, sino en todo el proceso, desde el derecho a no migrar y tener condiciones dignas de vida en su país de origen, hasta lo que implica proteger derechos en el tránsito, en la llegada a un país de destino y en el posible retorno a su país de origen. Creo que lo más importante que me llevo de este ejercicio, de este proceso, de este diálogo con gobierno y sociedad civil, es que sí hay una oportunidad de ver a la migración como una posibilidad de pensar en el bienestar de comunidades locales, comunidades de origen, comunidades migrantes, y con una visión que siempre sea de aquí y de allá. Gracias.
Al contrario, Alejandra, muchas gracias por estas reflexiones tan profundas sobre un tema o varios temas de enorme complejidad. Efectivamente, como tú lo acabas de señalar, pues la historia no es del todo mala, porque hay avances importantes por parte de los estados, por parte de las propias comunidades, pero todavía hay muchas cosas que se tienen que mejorar y que se tienen que construir sobre estos esfuerzos. Pero sobre todo el tema que resalto de tu comentario es la necesidad de que esta integración pues incluya a todos los actores involucrados en la vida, en la situación, en el bienestar, en evitar los riesgos a las personas que por distintas razones se convierten en migrantes. Y ahí la importancia de los actores locales, la importancia de la vinculación con las comunidades, con sus liderazgos, inclusive para el retorno, que es un punto que acabas de mencionar y que alguna vez vimos hace no mucho tiempo en una mesa con el IME, la importancia de que quienes regresan a México, pues conozcan un país que no conocen y que el país los conozca, porque parece que solo, se indicaba que solo los conocía claramente cuando eran migrantes. Pero bueno, ahí las reflexiones, creo que tus puntos son muy interesantes para el debate y pues quisiéramos pedirle al señor canciller Marcelo Ebrard que nos comparta sus reflexiones. Adelante, señor canciller. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo lo que hemos escuchado. Quiero en primer lugar pues reiterar mi felicitación a Alejandra, que ha hecho todo un trabajo muy notable respecto al tema que nos ocupa. El propio título nos habla de lo que nos quiere decir. Hay muchísimas cosas, lo ha explicado ella misma. Y sobre todo es un emplazamiento con una visión retrospectiva en los últimos años a la muy rica actividad de las comunidades México-norteamericanas, la presencia consular de México y de otros países. Menciono mucho el caso, por ejemplo, de Ecuador, que es muy interesante. Con esa visión retrospectiva nos emplaza a pensar de otra forma lo que debemos hacer y cómo relacionarnos con esa comunidad. Nuestras ideas sobre esa comunidad no evolucionan al mismo ritmo que la realidad. Entonces, la gran contribución, pienso yo, de este texto, además de lo que ya se explicó, es que nos emplaza a eso. Hoy tenemos una coyuntura política, además, muy relevante. Como saben, hemos emprendido un diálogo con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. El planteamiento de México va en una línea muy coincidente con lo que acaba de decir Alejandra. Silvia lo mencionó también. Luis lo dijo en algunos de las partes también de su intervención, que es hacer un sistema regional, en donde, porque si se ve en una perspectiva de región, con diferentes enfoques, pero sobre todo el demográfico y el económico, es evidente que los flujos van a ser constantes y crecientes en los próximos años. Entonces, el enfoque que estamos planteando es, bueno, pues entonces hagamos una iniciativa conjunta con una idea de crear un sistema de corresponsabilidades. Simple y llanamente empezando por las circunstancias, la situación económica y social que se vive en algunos países como Honduras, Guatemala, El Salvador. También incluir los esfuerzos que se están haciendo ahora en el sur de México. Como ustedes saben, se trabajó 2 años con la CEPAL, con los gobiernos de los 4 países, con los gobiernos estatales, en un trabajo sin precedentes que responde a una pregunta: ¿qué deberíamos de hacer? Asumiendo que la iniciativa debe provenir de nosotros mismos, de este grupo de países. Y se invitó a la CEPAL por ser el instrumento de reflexión y de sistematización latinoamericana. Bueno, en total, se tiene un plan de desarrollo integral propuesto. Quien no lo haya visto, sugiero que se haga. A lo mejor convendría, Alejandro, ya si me apuras un poco, que organizaras que pudiéramos tener un foro donde se presentaran las principales propuestas de este plan. Corro el riesgo de que a veces cuando se dice plan se piensa en muy largos plazos, pero no, este es un plan que empieza ya, en muy corto plazo. Bueno, total, hemos invitado a la nueva administración a participar
como un primer paso, el más inmediato en eso. Y de ahí evolucionar un sistema migratorio que reconozca que vamos a tener una migración estructural por diversos motivos y que deberíamos regularla de otra manera, porque la forma en que está regulada está favoreciendo situaciones cada vez más críticas para el migrante. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en ese planteamiento que acabo de hacer, pero veo que hay una posibilidad que podamos avanzar en el importante. Hoy que tenemos una coyuntura muy favorable para las posiciones que México guarda. Además hay otro factor, que es el cambio en la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Y nuestra demografía, las realidades objetivas, ¿no? La demografía de Estados Unidos y la demografía mexicana han cambiado y seguirán así en sus tendencias en los próximos años. Entonces tenemos una muy buena oportunidad en ese sentido y estamos en un diálogo no solo con el gobierno de Estados Unidos, también con Guatemala, El Salvador y Honduras. Yo diría que estamos en un momento donde tenemos la mejor relación con estos tres países desde hace muchos años. México, además, emprendió un trabajo, un esfuerzo de inversión en esos tres países, de trabajo en torno a programas de impacto social inmediato, no tanto de infraestructura de mediano plazo. Entonces también hemos aprendido muchísimas cosas, sabemos muchísimo más, pero además hemos probado instrumentos y herramientas y qué efectos tienen. Y también lo hemos compartido y lo vamos a hacer con la nueva administración de los Estados Unidos. Entonces, en eso estamos ahora y en esa coyuntura favorable estamos. Y por lo tanto es muy importante el emplazamiento y la experiencia de lo que nos sugiere Alejandra, de pensar a la comunidad como una comunidad muy dinámica, flujos migratorios muy relevantes, que hay que entender de otra forma, porque ha cambiado. O sea, estamos hablando de las segundas, terceras generaciones, estamos hablando de otro tipo de inserción en cada una de las sociedades, de nuestras dos muy complejas sociedades, y por lo tanto hay que diseñar nuevas iniciativas con respecto al tema. Entonces, felicito al Colegio de México por haber hecho esta traducción, porque pues uno se pregunta cómo es que no está en español, ¿no? Entonces, este tipo de materiales tan importantes para entendernos a nosotros mismos, para entender nuestra presencia en Estados Unidos. Entonces, yo celebro, y no es porque sea egresado del Colegio de México, que es un gran acierto esta decisión de publicarlo. Silvia, te felicito mucho. Qué bueno que se hizo. Para quienes nos están viendo, por favor, sugerirles que lo lean por las razones que acabo de exponer. Y terminar diciendo, además de felicitar a Alejandra, lo que acaba de decir Luis, bueno, hay un emplazamiento respecto al futuro. Bueno, vamos a tener que pensar de manera distinta lo que tenemos que hacer. Luis ya apuntó algunas de las acciones que se están tomando ahora. Vamos a ver cómo evoluciona este nuevo diálogo con Estados Unidos. Y bueno, pues sí, habrá que hacer otro libro, porque la realidad que tendremos en algunos años, esperemos que sea para bien por las políticas que se implementen, pues lo va a meritar. Simple y llanamente, si estamos hablando de una comunidad en Estados Unidos de más de 33, 36 millones de personas que reconocen tener origen mexicano con todos los estatus distintos que quieran, imagínense la importancia que tiene de lo que estamos hablando. Entonces, Alejandra, muchas gracias por todo lo que haces, lo que piensas, y los cuestionamientos que nos obligas a resolver a los que estamos en la acción pública. Al Colegio de México, gracias por ayudarnos a pensar en cómo resolverlos, y a los que participan en hacerles frente, pues sugerirles que leamos, revisemos este material tan valioso. Y finalmente, a quienes opinan o tienen interés en este fenómeno, también es muy relevante revisar este libro, que es uno de los pocos, como ya lo dije, y además su autora tiene una experiencia muy cercana al tema del que estamos hablando, y por lo tanto es una excelente fuente de información y de experiencias. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, canciller, también por esta participación y por pues, compartir esta forma de pensar el futuro a través de un sistema regional con las oportunidades que ya se han abierto hasta este momento. Tenemos algunos minutos más para preguntas. Hay algunas preguntas que nos han llegado, pero yo quisiera mejor darles un espacio a cada uno de quienes han participado para que nos hagan un comentario final breve, muy breve, para poder cerrar esta transmisión. Comenzaríamos con Silvia y seguiríamos el mismo orden, si les parece bien. Gracias, Alejandro. Bueno, pues creo que de las 4 participaciones y de tu moderación queda claro que este es un tema que nos va a seguir ocupando y que además requiere de visiones y miradas creativas por el cambio tan rápido que se está dando en procesos migratorios. A lo mejor quisiera resaltar solo muy breve dos cosas que mencionaron tanto Alejandra como el canciller, unos datos que nos hablan de un cambio otra vez en el patrón de migración de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿no? Con este aumento en el número de detenciones, etcétera, que nos habla de probablemente un nuevo flujo y una nueva oleada que alimentará y que se integrará a esta comunidad más amplia y que nos habla de cómo está vivo y dinámico este proceso desde México como país de origen todavía. Y la otra parte, lo que mencionó el canciller de esta reflexión acompañada, también la mencionó Ledela, ¿no? Sobre México como país de llegada, ¿no? Y la reflexión que acompaña en términos de las políticas de integración en México. Los datos censales nos dicen que todavía somos un país con menos del 1%, si estoy bien en las cifras, de extranjeros o personas nacidas fuera de México residiendo aquí, y bueno, yo creo que eso nos da espacio para anticiparnos y pensar también en esta parte de las políticas de integración. Mucha tela de dónde cortar, Alejandro, pero gracias. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Silvia, y gracias al colegio también por esta alianza con el instituto. Ingeniero, un comentario final sobre el papel que tiene el IME para los próximos años. Sí, muchas gracias. Este libro llega en un momento muy oportuno, en un momento en el que estamos precisamente rediseñando las estrategias del IME y buscando ampliar los programas hacia otras partes del mundo. Como bien mencionó Alejandra, hay muchos mexicanos por el mundo y la instrucción del canciller ha sido precisamente mirar hacia el sur, mirar a otras regiones del mundo donde están los mexicanos. Ya hemos avanzado en algunas cuestiones como temas de salud mental en Europa y temas hacia América Latina, que estamos trabajando en un proyecto hacia las comunidades mexicanas en América Latina. Y mi sorpresa grata al estar revisando el libro, no lo pude terminar completamente, es encontrar que algunos de los planteamientos que nos estamos haciendo y desarrollando proyectos ya son inquietudes y ya son retos que nos pone Alejandra en este libro. Y que, bueno, pues yo creo que recordando que cuando me invitó el canciller, el presidente, a integrarme al instituto, el canciller me dio la lista de 5 o 6 personas con las que tenía que hablar de inmediato para irme enterando de esos temas. Y tu nombre, Alejandra, fue del primero que me dio el canciller. Y bueno, quedamos emplazados para seguir trabajando y discutiendo esos temas. Y bueno, y promoveremos el libro y estaremos hablando de tu libro en la revista del IME que lanzamos hace 3 meses, y va a mantener ese diálogo con las comunidades. Así que muchas gracias. Gracias, ingeniero. Pues Alejandra, muchos temas que han provocado esta obra tan importante. Te vamos a dar la palabra para un comentario final, pero también para que le compartas al auditorio en dónde pueden conseguir el libro para leerlo, cuáles son las plataformas o las librerías en donde está disponible. Ok, muchas gracias. Agradezco muchísimo sus comentarios y el diálogo, y espero que continúe y que se sumen también todas las personas que están escuchando la conversación. Me interesa mucho tener esta posibilidad y estoy muy abierta a cualquier oportunidad para continuar la conversación con todas ustedes. Me quedo con una de las preguntas de Silvia.
se puede ser de aquí y de allá. Que creo que aunque haya un reconocimiento cada vez mayor de que la integración en el país de destino no es incompatible con el sentido de pertenencia y la participación plena en el país de origen, que se complementan y que además se fortalecen, creo que es un planteamiento todavía muy válido en el sentido de que esta idea de ser de aquí y de allá también es parte como de un horizonte, ¿no? De una imaginación política en donde esa posibilidad de pertenencia sí sea posible. En el prólogo, los jóvenes indocumentados que escribieron ese prólogo, ellas mismas cuestionan esa idea de que no sienten que pertenecen en México, de que se sienten rechazados en México y también se sienten que no están plenamente integrados en el país en donde crecieron. Entonces, ese planteamiento me gusta dejarlo como una pregunta abierta y como un llamado a todo lo que se tiene que hacer para lograr esa posibilidad de ser de aquí y de allá. Y creo que aquí en este contexto, el gobierno de México todavía tiene mucho que hacer para lograr este reconocimiento de derechos y esta plena participación política, económica y social en ambos lados de la frontera, que ha impulsado tanto en el discurso como algo tan positivo y que nos abre tantas posibilidades a nivel regional, pero que en la práctica no siempre se han cumplido. Y también un tema que mencionó el canciller que me parece importante es cómo ha cambiado la migración y cómo una población a la que ahora México tiene que considerar más en este tipo de estrategias es la segunda y tercera generación, y qué distinta es su relación con México, qué distinta es su relación con Estados Unidos y las posibilidades que eso abre, también los retos que eso implica en términos de cambiar el tipo de programas que se les ofrecen, el tipo de vinculación que quieren y podrían tener con México. Y si en el contexto de Biden hay alguna posibilidad de regularización y de acceso a la ciudadanía, tenemos que considerar cómo cambiaría la política de México en ese sentido. Por un lado, de que aunque sean ciudadanos, aunque logren ser ciudadanos en Estados Unidos, eso no significa que estén completamente protegidos sus derechos. Los Dreamers lo han dicho de muchas maneras, por la discriminación racial y otros procesos de exclusión. La ciudadanía no será suficiente para protegerlos y México tiene que seguir trabajando en programas y estrategias para lograr que vivan con dignidad y con pleno acceso a derechos de ambos lados. Y también que si hay procesos de regularización y acceso a la ciudadanía amplios, que ojalá se logren, que habrá más movilidad y más circularidad como era antes, y de una manera regular y segura, y eso también va a crear nuevos contextos y nuevas posibilidades de ampliar relaciones entre los dos países con las comunidades, y ahí habrá grandes oportunidades para trabajar en esta idea de lo que significa ser de aquí y de allá y lo que significa compartir la responsabilidad entre dos o más países sobre la protección y el acceso a derechos de ambos lados de la frontera. El libro, aquí lo pongo, está disponible en el Colegio de México. No sé si Silvia puede agregar en dónde se puede conseguir. Y gracias. Lo menciono rápidamente, Alejandro. Pueden entrar a la plataforma del colegio, en la sección de publicaciones, se puede comprar directamente, pero también está en otras plataformas como Amazon, Gandhi, etcétera. Muchas gracias. Canciller, un comentario final para terminar nuestra presentación del libro. Pues nada más agradecerles a todos y efectivamente pues estaremos informándoles cómo avanzamos en este nuevo diálogo con los Estados Unidos y lo que México piensa que debe ser un sistema regional a partir de la base de que se tiene que hacer un esfuerzo de desarrollo muchísimo mayor al que se ha hecho, la corresponsabilidad en eso. Para darles una idea, si que México está haciendo varios, una vez que la pandemia lo permita, pues Estados Unidos tendría que destinar al año $2,000 millones al desarrollo de esos países, en Honduras, Guatemala, El Salvador. Y también la misma reflexión, dejar de ver ya el tema de migración solo en las referencias del cruce fronterizo y empezarlo a ver como un sistema. Entonces, ojalá que podamos avanzar por ahí. Eso es lo que México está planteando hoy en día. Y muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Alejandra, gracias, Silvia.
Y Luis, mucho gusto saludarte. Alejandro, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas y a todos por esta participación en la presentación y no nos vamos a cansar de decirlo, de un libro muy sólido, muy recomendable para quienes estén interesados en estos temas de migración, México, Estados Unidos, de esquemas de protección, participación comunitaria. Léanlo de verdad, ya se compartió en dónde está. Y bueno, desde el Instituto Matías Romero y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, yo también quiero agradecer al público que nos ha seguido y bueno, nos veremos en una próxima transmisión. Hasta pronto. Gobierno de México.